Bien, buenas noches, señores estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada del día de hoy de la asignatura de Arquitectura de Software. Bien, vamos a continuar desarrollando la arquitectura del proyecto en donde nos habíamos quedado en la clase anterior. Por favor, carguen sus proyectos que voy a pasar a compartir. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, ingeniero. ¿Ya? Bien, a ver, clase anterior habíamos ya diseñado al menos la estructura de las capas que vamos a nosotros utilizar para el desarrollo de nuestro proyecto. A ver, nosotros tenemos clases hoy hasta las 9:15. Ya creo tienen los grupos, ¿no? Definidos. Voy a terminar de mapear esta parte de al menos de la capa core. Y a ver, son casi las 8. Avanzaremos el mapeo los 15 minutos. A partir de las 8:15 en adelante, tienen ustedes media hora para hacer todo lo que hemos hecho en clase anterior. Y a partir de las 8:45 a 9:15, media hora, paso a tomar la, la lista del día de hoy conforme a las intervenciones del avance hasta donde estamos haciendo en la parte de la arquitectura. ¿Sí? El control de lectura estaba programado para el día de hoy, pero lo vamos a suspender para la próxima clase, ya que vamos a incluir la parte práctica también en el control de lectura, o sea, hasta donde lleguemos el día de hoy. Bien, ¿alguna consulta, algún comentario, algo que no se haya entendido en la clase anterior para volverla a tocar? ¿Ninguna? Bien, entonces empecemos. A ver, vamos a ver, si pueden utilizar el micrófono, por favor, porque no estoy viendo la pantalla. A ver, Ingeniero, buenas noches. Queda pendiente la cuarta capa, había cuarta la capa. distorsión. Donde había mencionado de tres capas y la cuarta capa es la que me Bueno, iba a ya. explicar. Ok. Básicamente, la cuarta capa es llamémoslo así, la capa transversal, ¿no? Y la capa transversal ya viene embebida, en este caso, en todos los lenguajes de programación y más que en los lenguajes de programación en los sistemas operativos, ¿no? Es la única capa, en este caso, que, como digo, es transversal y la única que se comunica de una manera directa en este caso, a las tres capas que nosotros hemos hecho, ¿no? La capa core, la capa de presentación y la capa de infraestructura, ¿no? No hay mucho en este caso de, de comentar en la cuarta capa porque básicamente, como digo, ya viene embebida en el sistema operativo, ¿no? Es la que se va a encargar de hacer la comunicación entre nosotros, de las capas que nosotros hemos hecho.
incluso entre el mapeo que estamos haciendo nosotros en la capa core con el sistema gestionador de base de datos. O sea, no hay necesidad en este caso de realizar una capa cuarta si es que están pensando a agregar un proyecto más. No, la cuarta capa, en este caso, vuelvo a repetir, es la capa transversal y la única que está en comunicación con todas las capas que ustedes vayan a desarrollar en su proyecto, ¿no? Bien, entonces, dicho eso, antes de empezar a mapear en la parte de la capa core, es necesario que ustedes hayan leído en la plataforma, he dejado un enlace ya la clase anterior, respecto en este caso al marco de desarrollo que nosotros vamos a utilizar justamente para mapear y de alguna manera abstraer el sistema gestionador de base de datos. Cuando nosotros hablamos de un marco de desarrollo, justamente es el framework, ¿no?, que se va a utilizar tanto de repente en la capa de presentación orientadas a desktop y tanto en las capas de presentación orientadas a web o de repente también a mobile, ¿no? O también dependiendo de la arquitectura que ustedes tengan del proyecto, si vamos a hacer services, ¿no? Servicios, por ejemplo, con Socket o de repente con SOA o de repente con WFC, ¿no? Podríamos nosotros hablar siempre de un marco de desarrollo. En este caso, el que vamos a utilizar nosotros indistintamente llamémosle así, para el backend, ¿no? Si estamos hablando de un desarrollo web o para llamémosle para la comunicación entre la base de datos, ¿no? Va a ser el Entity Framework, ¿no? En este caso hay dos versiones, ¿no? El Entity Framework Core y el Entity Framework, el Framework como el nombre clásico que siempre se le ha conocido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ya hemos mencionado, ¿no?, que en este caso, si nosotros vamos a desarrollar un software que sea multiplataforma, lo más conveniente, lo más conveniente, no estoy diciendo que deben de utilizar, ¿no? Lo más conveniente es utilizar justamente un marco de desarrollo que esté diseñado, ¿no?, que esté de repente estructurado para el desarrollo en esa multiplataforma. Y para ello ha nacido justamente el Entity Framework, ¿no?, el core. Si nosotros estamos utilizando de repente un desarrollo que no va a ser un tanto multiplataforma, ¿no?, que solamente va a ser, bueno, quito la palabra solamente, que va a ser orientado básicamente a la homogeneidad dentro de la organización, estaría bien utilizar en este caso el framework, ¿no?, el clásico framework que nosotros veníamos utilizando hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, indistintamente, ¿no?, la diferencia no es, llamémosle, abismal, que digamos, ¿no?, en el sentido del manejo de datos en cuanto se refiere a la comunicación con la base de datos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ya nosotros entendemos, ¿no?, y como digo, y entendiendo que ya tú has leído la lectura sobre la plataforma que dejé en el enlace, debes de tener conocimiento hasta este momento que para utilizar nosotros un marco de desarrollo y justamente en Entity Framework, hay, llamémosle, tres tipos de programación que nosotros sabemos, ¿no? En este caso, o tipos o técnicas o estilos, podríamos decirle, de programación, en este caso, cuando nosotros hablamos de el Entity Framework, en este caso del marco de desarrollo. Uno de ellos es justamente el Database First, ¿no? Database First. Y el otro es el Model First y el otro es el Code First, ¿no? En estos tres, llamémosle, estilos que tiene este marco de desarrollo, los dos primeros que acabo de mencionar, que es el Database First y el otro que es el Model First, a ver, lo voy a poner aquí a un cosadito, ¿no? Voy a poner aquí, acá mejor, a ver. El Database database, en este caso First, ¿no? El otro es el model, ¿no?, también First.
y el otro es el Codefirs, por si de repente no me escucharon bien a la hora de pronunciar, ¿no? Tres estilos, tres, llamémosle, sí, pues estilos, ¿no? Las técnicas casi son lo mismo, ¿no? Que ofrecen, ¿qué cosa? A la arquitectura, del Entity Framework. Entonces, a estas alturas, ¿no? Ustedes ya deben de conocer cuál es la arquitectura del Entity Framework. Como hemos dicho, acá no vamos a programar como más nos convenga, no. Debemos de referirnos, como dice nuestras buenas prácticas de programación, enmarcadas justamente en los diferentes ISOs de programación e incluso en la programación orientada a objetos. En este caso, objetos en este caso van a ser un tanto distribuidos, ¿no? En el que se nos indica que nosotros debemos de tener una estructura de proyecto capaz de que pueda de alguna manera concebir o contener los requerimientos mínimos para que este proyecto pueda pasar los criterios de calidad cuando se le haga de repente una prueba unitaria, ¿no? O de repente una prueba de integración, ¿no? Para eso estamos nosotros armando los diferentes proyectos que están direccionados a ese tema. Entonces, cuando nosotros hablamos de la arquitectura de Entity Framework, hablamos de repente de tres cosas muy importantes, ¿no? En su primera parte, el Entity Framework tiene una especie de, llamémosle así, un modelo conceptual, ¿no? ¿De qué trata este modelo conceptual? Este modelo conceptual justamente es la identificación de todas las entidades que ustedes han tenido justamente en la etapa de análisis, ¿no? Y justamente una vez que tengan todo el modelo conceptual, este modelo conceptual viene a ser guardado en el map storing, como dicen, ¿no? Y una vez que ustedes tengan este tipo de map story, nosotros vamos a tener que organizarnos y de alguna manera recordar los términos de qué tipo de lenguajes basados en entidades vamos a utilizar. Entonces, desde ahí en adelante, señores, ustedes tienen que al menos nutrirse de este término que estoy poniendo yo aquí, ¿no? Esto de acá es importante, la arquitectura de Entity Frame. Por ahora todavía estoy poniendo este tema acá, ¿no? Porque lo que vamos a hacer en lo que se refiere todavía al mapeo de las entidades, bueno, está en un tema de, llamémosle, de inicio, para que ustedes puedan entender la arquitectura del Entity Frame. Nosotros vamos a trabajar justamente basados en esa arquitectura, ¿no? Pero esto sí, ya voy adelantando, ¿no? La próxima clase básicamente va a ser tu control de lectura, tanto teórico y práctico, ¿no? Hasta donde lleguemos hoy. Y materia llamémosle, de prácticas calificadas, ¿no? Prácticas calificadas en este sentido. Voy a tomar en consideración, uno, práctica calificada sobre Database Fields y práctica calificada sobre Model Fields. El Code Fields, ¿no? El Code Fields lo voy a desarrollar yo en clase y en el proyecto final que ustedes vayan a presentar en la arquitectura de sus proyectos debe estar orientado justamente a este señor, ¿no? Debe estar orientado a Code Fields, ¿no? Ningún otro proyecto que ustedes vayan a presentar va a valer, ¿no? Solo para prácticas calificadas esto, Database Fields y Model Fields, ¿no? La práctica calificada, señores, lo vamos a desarrollar en las clases. Cada estudiante tendrá 15 minutos, en este caso, para hacer el proyecto desde cero, utilizando Database Fields y Model Fields, o lo que en este caso le toque, ¿no? Ya voy adelantando, eso va a ser después de nuestro control de lectura de lunes. Una vez que yo toque el tema de la programación de la arquitectura, a la próxima semana, database y Model. Codefield lo desarrollo yo en clase y el proyecto que ustedes vayan a presentar justamente es con Codefield, ¿cierto? Muy bien, entonces, mencionado ese tema, nosotros ahora vamos a replicar el tema de del mapeo de las entidades de la capa core.
para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, lo primero, clic derecho y voy a agregar aquí una clase, ¿no? A estas alturas, tienes que recordar toda tu teoría de clases y objetos, ¿no? Y programación orientada a objetos de los cursos anteriores, ¿no? Yo ya no voy a repetir ese tema, incluso voy a tratar temas un poco más avanzados, como de repente colecciones de datos, ¿no? Para de alguna manera hacer esta programación un poco más robusta y de nivel, para que cada uno de ustedes al menos pueda crear sea creativo en este caso a la hora de desarrollar, ¿no? Dicho sea de paso, no vale presentar el mismo código que hacemos nosotros en clase, ¿no? Siempre tiene que haber un valor agregado. No voy a calificar lo mismo que yo haga aquí en clase, ¿no? Porque se supone que ese es un código base para que pueda realizar los futuros formularios que ustedes vayan a implementar, al menos en este curso de arquitectura. Como dije anteriormente, no vas a presentar todo el software, pero sí te vas a tener que presentar al menos el CRUD, ¿no? Una entrada, un proceso y una salida. Entonces, para eso lo vamos a tener que primero yo aquí y ustedes en clase. Muy bien. Entonces, yo voy a suponer, ¿no? En cambio ustedes no, ustedes ya están haciendo el estudio correspondiente de una empresa. Voy a suponer de repente que yo estoy analizando una empresa X, o en este caso la empresa Agnesa, como he puesto yo en mi proyecto, y esta empresa Agnesa de repente tiene entre sus, llamémosle, objetivos genéricos de institución, implementar la tecnología y de repente satisfacer y realizar la implementación de un software, por ejemplo, de control de legajos, por ejemplo, para el área de recursos humanos, ¿no? En ese sentido, yo voy a de repente desarrollar y me voy a hacer la idea de que justamente esa área de recursos humanos va a necesitar un sistema de gestión de legajos de los empleados que tiene esta institución, ¿no? Entonces, si ya te dije que es empleados, voy a yo mapear de repente una clase que se llama empleado. Ya la he identificado y la estoy mapeando, ¿no? En este caso, ustedes lo que tienen que hacer es qué cosa, referirse, ¿no? A su modelo de entidad-relación o a su arquitectura de base de datos que ya tiene, ¿no? Y si no la tienen, deben estar en modelo, ¿no? Y si no tienen ni arquitectura y no tienen ni el modelo, entonces estarían haciendo un desarrollo desde cero, ¿no? Entonces, ustedes tienen la clase empleado. En este caso le voy a llamar la clase empleado. Y en esta clase empleado es la réplica principal de la entidad que ustedes tienen en su modelo de arquitectura de base de datos, ¿no? En primera instancia, lo que nosotros tenemos que recordar aquí, que la mayoría de las clases que nosotros vayamos a hacer, que sean las que vamos a mapear entre las entidades, tienen que tener el ámbito de public, o sea, públicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque generalmente las vamos a, de alguna manera, accesar desde otra clase. Recuerda que esta clase empleado tiene que ser accesada por ¿cuál? Por algún, llamémosle aquí, alguna regla del negocio, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar desde aquí, ¿cierto? ¿No? Es por eso que nosotros tenemos que hacer, en este caso, las entidades representadas por una clase que sea de ámbito público. Pero no porque sea de repente público, la clase, ¿no? La mayoría de ustedes, la mala costumbre que tiene es poner todos los miembros de datos, ¿no? Y poner todas las propiedades, en este caso, de las clases en público, ¿no? O en public. En este caso no es así. Debe haber un análisis justamente correspondiente a la arquitectura de la base de datos. ¿Qué miembros de datos solamente van a pertenecer a la clase empleado y qué de repente miembros de métodos van a ser accesibles de otra clase, ¿no? Y poniendo de repente las diferentes, llamémoslo así, ámbitos que ustedes ya conocen, ¿no? Puede ser en public, pueden ser en privado, por general, tienen que ser algunos datos privados para que cumplir nosotros los criterios de, al menos de calidad, cuando se nos haga básicamente las pruebas que
general calidad va a solicitar, ¿no? Entonces, eso lo dejo a criterio de ustedes. Muy bien, entonces, ya tengo la clase, y la clase empleada por lo general, ustedes ya saben que siempre va a tener básicamente el código, ¿no? Entonces, aquí te voy a recordar lo siguiente. ¿Puedo yo de repente generar esto, ¿no? Una propiedad, porque ahora vamos a utilizar la sintaxis de repente del C# a partir de la versión número 5 en adelante, ¿no? Para poder hacer esto un poco más abstractas, ¿no? Y entonces voy a representar yo, en este caso, tanto métodos y tanto miembros de datos en forma de propiedad, ¿no? Entonces, el código del empleado podría yo poner así, ¿no? Entero, y le voy a poner de repente lo que tú estás poniendo, por ejemplo, así, ¿no? Código empleado, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo ya tengo mapeada, a ver, aquí me comí una letra, ¿no? Ahí está. Yo ya tengo mapeada de repente un atributo, ¿no? O un campo de tu modelo entidad-relación con referencia a la entidad empleado, ¿cierto? Es un miembro de datos, en este caso público, pero en este caso de repente va a ser private, dependiendo de cómo tú hagas el análisis, ¿no? Una propiedad privada, va a ser de tipo entera, ¿no? Y que se le llama con empleado, ¿cierto? Y esta parte del getItSet nos indica que este miembro, en este caso ya no es un miembro de datos, sino es una propiedad, ¿cierto? Una propiedad al que nosotros vamos a obtener datos y una propiedad al que nosotros vamos a ingresar datos. Eso es lo que quiere decir el getSet, ¿cierto? Entonces, pero hay que tener en referencia a algo. Si es que yo voy a utilizar de repente aquí, ¿no? Int empleado, ¿no? Las convenciones que tiene el Codefix para identificar el PK de una entidad nos refiere que básicamente hay que realizar de dos maneras muy importantes, ¿no? Lo primero, para indicar, por ejemplo, que esto sea un PK, ¿no? En este caso, debería de poner, yo debería haber escrito así, ¿no? Private int ID. Eso le indica al Codefix, ¿no? Que la línea 11 es el PK de la, llamémosle, de la clase empleada. Recuerda, el ID. Luego te van a salir errores de que la entidad no tiene el PK. Si es que no, vas a poner de repente esta parte del ID, ¿no? Puedes poner el ID más, así, ¿no? Más el nombre de la clase, ¿no? En este caso, a ver, vamos a poner así a lo que te gusta, ¿no? Public int ID empleado. Entonces, nombre de la clase más el nombre del ID también refiere a que en este caso la línea número 11 representa al PK en este caso de la clase empleado, ¿no? Dos convenciones que tiene de repente en este caso el Codefix, ¿no? Pero si es que nosotros vamos a identificar, no es ni ID ni ID empleado, ¿no? O empleado ID, ¿no? Yo voy a decir así, ¿no? Code empleado. A ver, sí. Carambas, ya. Code empleado. Este es el ID. Pero así como tú estás poniendo, ¿no? La línea 11 no le va a indicar al Codefix que en este caso la propiedad empleado es el PK de llamémosle así, de la clase empleado. Si es que ustedes van a identificar de esta manera al PK, lo que tienen que hacer ahora es que cosa usar de repente el data annotation, ¿no? Aquí en las cabeceras ya será materia de repente de las próximas clases, pero yo les voy añadiendo, ¿no? ¿Tengo o no tengo el data annotation? Hay que referenciar el data annotation, ¿no?
Cargas. Es que no tengo. A ver. Vamos a referenciarlo. Tengo que yo referenciar al data annotation en la parte de las cabeceras, ¿no? Aquí, recuerden esa parte. Pero en este caso, nosotros estamos haciendo de repente el ejemplo para el mapeo. Podríamos todavía poner o utilizar el tema del ID, ¿no? Bien, ¿se entiende esa parte? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se durmieron, creo? ¿Están ahí? Ingeniero, si se entiende. Ya, ok. Recuerden, luego van a tener problemas, ¿no? Van a tener problemas. Recuerden, si es que no van a utilizar estas convenciones del ID y el ID más código de empleado, recuerden poner o recuerden referenciar acá using system component. A ver un ratito. Aquí debe estar system, acá está component model. Bueno, no tengo el data. Data and así, ¿no? Annotation. La referencia de esta manera en la parte de las cabeceras, ¿no? Entonces aquí todavía hay que instalarla porque no la tengo referenciada, ¿no? En caso sea necesario, lo vamos a hacer en clases subsiguientes, pero recuerden ese tema. Bien, entonces quedamos. Ya tengo un miembro de, en este caso, una propiedad de la entidad, ¿no? Bueno, también podrían ustedes poner, ¿qué más tiene el empleado? Vamos a poner string, de repente apellido, en este caso, apellido empleado, ¿no? También tiene de repente nombre, nombre del empleado. ¿Qué más tiene? Podríamos decir nombre, apellidos, nombre, el empleado también podría tener de repente dirección, por ejemplo, ¿no? Y empleado. ¿Sí? Ustedes pueden ahí las otras propiedades que tenga cada clase, ¿no? Hasta ahí, por ejemplo, no le veo yo ninguna, llamémoslo así, complicación, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero nosotros ya recuerden que de la línea número 9 a la línea número 15 es como nosotros estamos mapeando de una manera, llamémosle, desde cero, manual, cada entidad de tu arquitectura de la base de datos mediante una clase. Muy bien. Pero no solamente se mapean las entidades, ¿no? Recuerda que las entidades deben estar relacionadas con otras entidades. Recuerden que las entidades, en este caso, también tienen una relación y cada relación tiene una cardinalidad, ¿cierto? ¿No? Entonces, el empleado por lo general trabaja en un área. Vamos a especificar eso en mi diseño, ¿no? Entonces, si es que el empleado básicamente trabaja en un área, estoy hablando de que también tiene una relación, ¿no? Justamente con esa entidad, con área, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Bueno, vamos a mapear ahora dos entidades, ¿no? Vamos a hacer también la clase, le voy a poner área. La voy a dejar todavía un tanto así, ¿no? Área, ¿no?
Y la relación entre empleado y área, ¿no? ¿Cuál sería? Podríamos decir que un empleado trabaja de repente en una o varias áreas, ¿no? Dependiendo del tiempo, porque un tiempo puede estar en un área X, ¿no? Y otro tiempo puede ser en otra área donde le puedan de repente asignar, ¿cierto? Esa es la relación que puede tener esta entidad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a relacionar empleado con área desde el punto de vista de la programación? Según teoría, para nosotros hacer ese tipo de relación, existen, por ejemplo, en este caso, lo que se llaman las propiedades de navegación, ¿no? Las propiedades de navegación justamente son las que van a mapear las relaciones que hay entre empleado y área, o no, dicho de otro caso, entre las clases, ¿no? Y la manera de mapear básicamente este tipo de relación que estoy diciendo que un empleado vaya a trabajar en varias áreas, las vamos a identificar, por ejemplo, con, en este caso, voy a poner aquí una propiedad, en este caso un tanto que sea de tipo virtual, ¿no? ¿Por qué, a ver, alguien por ahí, por qué de tipo virtual? ¿Alguien? Porque es un FK ingeniero. Algo más por ahí, pero algo más, a ver, algo más falta por ahí fundamental. Ingeniero, primero declaramos un comportamiento, ¿no? Y esto ya en otra clase lo podemos cambiar, ¿no? Con el override, tal vez. Ya, pero ¿por qué tengo que ponerle, por ejemplo, virtual? ¿Y por qué no de repente, en este caso, simplemente podría ponerlo así, ¿no? Public, de repente, no sé, a ver, por ejemplo, string, ¿no? Como estábamos poniendo hace un momento, y le pongo de repente el tipo de dato. ¿Por qué tiene que ser eh, una propiedad virtual para nosotros mapear una relación? ¿Mm? A ver. Ingeniero, porque no es un atributo directamente de la clase, sino es una referencia nada más que prácticamente no se va a ver. No necesariamente. Por eso les decía, a ver, hay que tener los conceptos claros ahí para poder entender la programación. Miren, por ejemplo, recuerden sus clases de programación, ¿no? Ahí ustedes han tocado temas, por ejemplo, de programación orientados a objetos, y ustedes han tocado, por ejemplo, los pilares que tiene esta programación orientados a objetos. Una, ¿qué cosa es? Herencia, ¿no? La otra de repente hablan de abstracciones, ¿cierto? Y hay un tema muy importante después de estos dos conceptos que se llaman de polimorfismo. ¿Qué significa el polimorfismo? ¿Mm? Cuando nosotros, miren, cuando nosotros hablamos de la línea 11, 12, 13 y 14, estamos identificando qué cosa, un tipo de dato, ¿no? Llamémosle así, que se conoce, ¿cierto? Sé que el ID, ¿no? Sé que el ID es un tipo entero. Sé que el string también es un tipo de dato cadena, ¿cierto? Y cadena y cadena y cadena. Pero cuando tú haces una relación de unos a muchos, o de uno a uno, o de muchos a muchos, ¿cuántos tipos de datos va a contener esta propiedad? Solamente va a ser, o de repente un double, o de repente un float, o de repente, no sé, un se me ocurre de repente un entero largo sin signo, un entero largo con signo, ¿no? ¿Qué tipo de datos va a contener? O de repente va a contener todos. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? A ver, ¿Podría repetir de nuevo, ingeniero? pregunten si no entienden. A ver, decía, por ejemplo, vuelvo a hacer el ejemplo, ¿no? La línea número 11, ¿no? La línea número 11, la línea 12, 13 y 14, por sí solas identifican a un dato, en este caso a una propiedad. Esta propiedad es de tipo entera, está identificado, ¿cierto?
¿Por qué es entera? Porque siempre, en este caso, la propiedad ID siempre va a contener un dato de tipo entero. ¿Cierto o no? Siempre, ¿ah? ¿O me estoy equivocando? ¿Estamos o no? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Sí, ingeniero. se entiende. ¿Se entiende? Ya, ya. Se entiende entonces que la línea 11 siempre va a contener un tipo de dato entero. ¿Por qué? Porque lo estoy, en este caso, referenciando de esa manera. Estoy haciendo la propiedad que se entera. De igual manera, la línea 12, la línea 13, la línea 14, ¿no? Siempre van a contener datos, 12, 13 y 14 siempre van a contener datos de tipo cadena. Siempre. ¿Por qué? Porque lo estoy poniendo así, pues, ¿no? ¿Cierto o no? Pero cuando nosotros hacemos una referencia o cuando nosotros hablamos de una propiedad de navegación, es decir, mira, a ver, acá por ejemplo voy a tratar de esquematizar, acá no viste, ¿no? A ver acá, aquí está, esta es una entidad y esta es una entidad, llámele entidad X, entidad Y, no, lo que tú quieras, ¿no? Aquí. Hay dos entidades y en esta entidad hay una relación, ¿cierto? Esta relación, por ejemplo, puede ser de una a muchas. Aquí está una y aquí está M, ¿no? Así lo voy a poner. Bueno, no se nota bien la M. Ya, ahí está. Nosotros, cuando hablamos de clases, aquí, por ejemplo, está el nombre de la entidad. Voy a ponerle, en este caso, ¿no? Bueno, me salió muy grande el texto, ¿no? Aquí voy a poner, bueno, no se ve bien. Pero aquí, por ejemplo, voy a poner que sea la entidad X. Aquí está el nombre de la entidad, aquí va arribita el nombre de la entidad X, ¿no? Y este es el nombre de la entidad Y. Y donde está el recuadro, ustedes saben que es el PK, ¿cierto? Acá es el PK y aquí está el PK. Ya nosotros hemos mapeado, acá por ejemplo, al costadito está el nombre de la entidad, ahí está, ¿no? Hemos mapeado el PK ¿cuál era? Este de acá, ¿no? Ahí está el PK aquí, ¿no? Aquí está el PK. Y estos de acá, empleado, 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 vienen a hacer ¿qué pasa? Aquí, ¿no? Sus atributos, ¿cierto? ¿Estamos? Muy bien. Pero ahora lo que nos falta mapear es justamente esto. Esta parte de aquí y esta parte de aquí. ¿Esto qué cosa Ingeniero, es? Justamente estas son, ¿sí? disculpe, solo puedo visualizar lo que es su Visual Studio, no puedo visualizar otra cosa. ¿Todos están con ese problema? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí. Ingeniero. A ver, vamos a ver cómo hacemos este tema ahora. A ver, un ratito. Ya estaba desactivado el audio, ¿no? Ya decía, a ver. Eh, vamos acá. Estaba graficando, por ejemplo, este tema. A ver, primero vamos a capturar. A ver esto de acá.
Ya por decir esto. Y lo voy a trasladar acá. A ver. Ya, a ver, vamos a hacer a una semejanza, ¿no? A ver, acá hay un cuadradito. Que no tengo. Acá está. A ver. Voy a decir que estas dos son entidades, ¿no? Aquí está una entidad. Habíamos dicho que este era... Vamos a ver acá. Ya. Línea por acá. Línea por acá. Listo. Habíamos mencionado, por ejemplo, que esto tiene un nombre de la entidad. Habíamos puesto de repente esto le voy a poner empleado, por decirlo. Empleado. Y aquí le voy a poner área. ¿Cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Empleado, por ejemplo, tiene un PK, ¿no? Y este PK le hemos puesto, en este caso, a ver, que es ID, ¿no? Aquí va el ID, ¿no? ID. Y también tiene empleado, ¿qué cosa? Tiene sus atributos, en este caso, que es AP. Ahí está, AP. Empleado. El otro es no. Empleado. Y este era dir. ¿No? Empleado. Line, quiere decir. Ya, empleado. Aquí está. Ahí estaba, ¿no? Ya, aquí. Así estaba. Es decir, que nosotros habíamos mapeado primero, ¿no? Aquí está este empleado. Aquí está, en este caso, nombre de la entidad. Ahí está, ¿no? Caramba, las fichas no salen. Está aquí, ahora sí. Empleado está aquí. Carimas. ¿Ya? El ID está acá. Ahí está el ID. Todos, en este caso, los atributos de las entidades, estas de acá, hasta aquí, ahí está. ¿Cierto? Pero habíamos también mencionado que en estas de repente, en estas entidades, las que estoy poniendo yo aquí, lo voy a jalar acá, ¿no? Ahora esto se llama área. Ya. Hay una relación, ¿no? Podría ser de repente una relación. Ahí está la relación. Voy a poner aquí y voy a poner aquí. Ya, voy a utilizar la nomenclatura de pata de cuerpo, ¿no? Ahí está. Aquí vendría a ser 1, la relación entre estos muchachos, aquí va 1, y el otro de repente va a ser M, ¿no? De muchos. O también puedes ponerle asterisco o de repente el símbolo finito, ¿no? Así. Ahí está. Esto ya tú tienes, ¿cierto? Ok. Pero decía, ya hemos nosotros mapeado, nosotros hemos mapeado el nombre de la entidad, hemos mapeado el ID, hemos mapeado todos los atributos, ¿no? Pero ahora todavía falta, ¿qué cosa? Mapear, lo que te decía era esto, ¿no? Llamémosle acá. Esta parte de acá. Acá. Esta parte de aquí y esta parte de aquí. Conjuntamente, mira, conjuntamente con las relaciones de las entidades, ¿cierto? ¿No? A eso nosotros le habíamos llamado, que en este sentido son las propiedades de navegación. Ya, ahí está, propiedades de navegación. Esas son las propiedades de navegación. Y aquí aclaro, no es porque estemos de repente utilizando el Visual Studio y el C#, el nombre va a variar, ¿no? Es igual. Si nosotros estamos mapeando de repente con otro lenguaje de programación, igual sigue siendo las mismas, llamémosle, nombres para nosotros referirnos, ¿no? Estas propiedades de navegación. Entonces decía, ¿no? Señores,
¿por qué nosotros tenemos que utilizar un public virtual, ¿no? Y les hacía mención, ¿no? Decía, si nosotros estamos identificando siempre public entero ID, siempre este señor, ¿no? Siempre va de alguna manera a contener un tipo de dato entero, al igual que de repente AP, nombre y dirección de empleado, siempre van a contener un tipo de dato string. Pero aquí, en este punto exacto, donde está el puntero, yo te pregunto, ¿no? Por ejemplo, necesito escribir básicamente algo así, ¿no? Tengo que mapear eso diciéndole, oye, va a ser un public, en este caso, así, ¿no? Un public, pero necesito un virtual, ¿no? Un virtual que de repente me vaya a, no sé, a contener todos los datos de quién. Aquí falta algo. Todos los datos de quién. La clase, en este caso voy a poner área, ¿no? Y este señor también tiene que ser de tipo propiedad. Entonces, cuando yo pongo este tema, miren, acá vamos a completar. Cuando yo estoy indicando esto, al igual que estas otras líneas, ¿no? Yo te pregunto, oye, public virtual, en este caso, ¿qué tipos de datos va a contener de tal manera que represente qué cosa? Todos los datos de área. ¿Se entiende? O sea, ya no solamente va a tener que contener solamente un tipo de dato entero, sino va a contener ¿qué cosa? Ah, ya, ¿qué cosa tiene área? Área, por ejemplo, en este caso, va a tener también quizás un ID, ¿no? Porque está su ID de área. Y también de repente área va a tener la descripción del área donde está trabajando y debe ser de repente un tipo de dato, un miembro de datos. Miren, entonces esta propiedad de navegación, señores, debe de contener no solamente ahora tipo entero o tipo string, debe de contener qué cosa, todo este señor, ¿no? O sea, un ID y una descripción de área. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Se entiende o no se entiende? Ya, entonces, una de las razones de utilizar el public virtual es justamente para eso, porque no sabemos qué tipos de datos nos van a enviar, ¿no? Pero más que eso, ahora nosotros tenemos que decirle, señores, allá no solamente es un dato, entonces son varios datos. Entonces ahí entra la teoría de colecciones de datos. Y una interfaz de colección de datos que nosotros vamos a utilizar para este caso sería, por ejemplo, el eCollection, ¿no? ¿Cierto? El eCollection, en este caso, carambas, el eCollection, pero ¿de quién? ¿De quién va a ser el eCollection? ¿No? ¿De quién? Ah, ya, entonces vamos a nosotros decirle, colecciona los datos, ¿no? ¿De quién? De la clase área, ¿no? En el objeto área. Miren, miren. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que justamente añadir, que es el símil de esto. Esta propiedad de navegación es esto, ¿no? Que justamente va a identificar qué cosa a esta parte. Solamente al círculo rojo, ¿cierto? Entonces, y esto va a contener quizá, ¿no? Bueno, aquí ya no lo puedo poner porque no es parte de la entidad, ¿no? Es parte de que de esta línea que nosotros vamos a verificar. ¿Se entiende esa línea del public virtual y collection área get set? ¿Se entiende por qué está así? Habla o calla para siempre, ¿eh? ¿Se entiende? Es que no veo la pantalla, utilicen su micrófono. Escucho tin, tin. ¿Sí se entiende? Muy bien. Ingeniero, disculpe. A ver, sí, dime, no sé. ¿Quién es el que Sí, está haciendo uso de la palabra? sí, Gómez, disculpe, ingeniero. Entonces es como Sí, decir Gómez. virtual, es como si estaría diciendo que la, la clase área estaría, no, bueno, sería la clase empleado estaría heredando los atributos de la clase área, algo así. Logro entender más o Más bien menos. sería tanto al Ah, revés. Ay, 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 ay. Claro, estamos diciendo, mira, por eso digo, no, hay que entender bien esto. Estamos diciendo que un empleado, aquí está, un empleado puede trabajar en varias áreas, por eso es la relación de uno a muchos.
¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos a programar? Ya así, ya vamos a programar en comillas justamente esta relación, ¿no? Esta relación de uno a muchos tiene pues dos contenidos, dos partes. Uno, esta relación que he estado clicando por el puntero, que es uno, ¿cierto? O sea, que en esta entidad, también que está mal escrita, no me dice, empleado, dice acá. Empleado es, ya, empleado, ¿no? En esta entidad empleado, la que nosotros estamos verificando, justamente esto es lo que a ustedes les entrega, o sea, a ver si me entiendes. Todo esto de acá, todo esto, todo lo que está en cuadro verde, ¿qué cosa es? Es tu modelo entidad-relación, pues, ¿cierto o no? Este es tu modelo, ¿no? Entidad-relación. Eso es lo que ustedes tienen. Y en ese modelo de identidad-relación, la forma como se representa, básicamente, vale la redundancia, las relaciones entre entidades es con esta línea, pues, ¿no? Es una línea y le ponemos la cardinalidad. Eso es el modelo de entidad-relación. Pero, ahora te digo, ¿no? Pero, cuando nosotros vamos a programar, ya no sería cuadro verde, voy a poner cuadro amarillo, aquí, nosotros programamos, ¿no? ¿Cómo vamos a representar justamente el modelo, este modelo, ¿no? Este modelo de entidad-relación, ¿cómo lo vamos a representar en líneas de código? Aquí está, pues, ¿cierto? A eso se le llama mapeo, por eso decía. Todo este modelo de entidad-relación ahora lo vamos a reemplazar en programación. Aquí está la entidad de empleado, ahora aquí está la entidad de empleado. El ID. Los atributos, ya. Esta línea no vale, ¿no? Por ahora, ¿cierto? Esto lo borramos, ¿no? Ahí están. Pero nos falta esto, pues, o sea, esta partecita, este amarillo que estoy pintando, nos falta. ¿Cómo lo voy a representar en líneas de programación? Aquí está. ¿Cierto? Aquí está, todo lo amarillo está representado justamente con el amarillo que nosotros estamos coloreando aquí. Solamente esto, ¿ah? Solamente esto. ¿Qué quiere decir? Por eso te digo, ¿qué quiere decir? Ah, ya. Por eso vuelvo a indicarte. ¿Qué quiere decir este Public Virtual eCollection Area? Quiere decir que al ser Public Virtual, yo no sé qué tipos de datos me va a entregar Area, ¿cierto? Y cuando los conozca, van a ser de diferentes tipos, o sea, enteros, string, float, datetime, char de repente, ¿no? Son diferentes tipos de datos, ¿no? Y como sé que son diferentes tipos de datos, yo ya no puedo, en este caso, contenerlos solamente en una propiedad. Tengo que hacer uso, en todo caso, ¿qué cosa? De este señor, eCollection. ¿Por qué? Porque es una colección de datos. Dos tipos de datos, ¿cierto? Es una colección de datos. ¿De quién es esa colección de datos? De la clase Area. Eso es lo que nos indica. Aquí está, ¿no? Colección de datos, ¿de qué? De la clase Area. ¿Cómo le voy a llamar a esa colección de datos? Yo le estoy llamando Area. Miren, ¿por qué le estoy llamando Area con minúscula? Porque así dicen las buenas prácticas de programación. Pues si tú quieres llamarle otra cosa, bueno, puedes ponerlo, pero te aseguro te vas a confundir. Por lo general, siempre se dice en las buenas prácticas de programación que se representan las entidades con mayúscula, por decir, ¿no? Y los objetos, en este caso, con minúscula, ¿no? Entonces, cada vez que yo haga referencia a esta área, a este señor, a este objeto área que estoy pintando yo aquí, cada vez que yo haga referencia a este señor, me va a indicar que se trata del ID y de la descripción de área, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir esta línea de programación. Es una colección de datos de diferentes tipos de datos, por eso es virtual, de la clase área, que le estoy llamando yo área. Así como tú has llamado aquí empleado, yo le estoy llamando área. ¿Se entiende ahora? Así como tú le has llamado nombre de empleado, yo le estoy llamando aquí área. ¿Se entiende? Más claro, ingeniero. Más claro. Muy bien. Entonces recuerda que en este caso, esta relación entre entidad y entidad solamente tiene una relación. Quizás empleado de repente tenga relación con otro tipo de, con otra entidad. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Implementar otra línea parecida a esta para la otra entidad, ¿cierto? ¿No? Entonces, es así donde ustedes van a tener que implementar o mapear todas sus entidades de acuerdo
llamémosle a su criterio, ¿no? Entonces, volviendo a este caso, yo tengo una relación entre empleado y área, ¿cierto? Entre empleado y área. Entonces, lo que tendría que hacer yo es justamente eso, ¿no? Voy a poner aquí virtual, ¿no? Pero en este caso es una colección de datos. Ya, y collection. Aquí está, y collection, bien. Y collection, este símbolo que ustedes están viendo aquí, este símbolo de menor y mayor, ya es un tema un poco avanzado que sugiero que vayan leyendo, que pertenece a generics o genéricos, ¿no? También es un punto que ustedes deben haber tratado en la parte de lenguaje de programación, ¿no? Está de repente en el bloque cuando ustedes han hecho listas enlazadas, ordenamientos de repente hash, burbuja, y al final como top de curso se estudia genéricos, ¿no? Los generics, ¿no? Como se les suele llamar, generics, de repente miembros de datos anónimos, o datos anónimos, o miembros de métodos anónimos, y toda esa parte se estudia ahí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy diciendo que es una colección de datos genérica, ¿no? Genéricas, pero ¿de quién? De la clase. Aquí está, área, se pintó. Y a esto yo le voy a llamar área. Lo puedo llamar de otras formas, en este caso al nombre del objeto, ¿no? Pero yo lo estoy poniendo, en este caso, listo, área, ¿no? Muy bien, entonces aquí, acá hay un error, dice. Ya, me está diciendo, acá hay por ejemplo un error, ¿no? Un serruchito me está diciendo que hay una incoherencia de accesibilidad de tipo de propiedad de eCollection área es menos accesible que la propiedad de empleado área. Bueno, ¿esto cómo se explica? Al ser esta entidad, esto también es teoría de programación, ojo, vuelvan a recordar ese tema, ¿no? Al ser de repente estas entidades, estas clases, empleado, por ejemplo, es de ámbito público, ¿no? Y la clase área, por ejemplo, no es de ámbito público, entonces no pueden accesar a esta clase. Eso es lo que me está diciendo. No puedo accesar a la clase área porque no tiene mi mismo rango de nivel, ¿no? O de amplitud, me está diciendo este error, ¿no? Entonces, para corregir eso, bueno, vamos a ponerle al mismo nivel, ¿no? Voy a hacer que sea public, ¿no? Ya está. Entonces, en empleado ya se arregló el problema, entonces esta clase ya es igual a área. Muy bien. Ya que mira, vamos a seguir la secuencia. Nosotros estamos aquí, ya hemos mapeado la parte que corresponde a empleado, ahora nos faltaría, ¿qué cosa? La otra parte, ¿cierto? La que corresponde a área, ¿no? Y área, por ejemplo, tiene ID y tiene descripción. Podríamos mencionarlo de esa manera, ¿no? Entonces vamos a regresar y vamos a ponerle los atributos, o en este caso las propiedades, a la parte de área, ¿no? Entonces vamos a seguir con este ejemplo. Le voy a poner por ahora a ID, ¿no? Ya sabes que puedes poner de repente ID o área, o puedes ponerle código de área, pero utilizar el Component Model Data Collection en la parte de las cabeceras, ¿no? También que tengo la descripción, ¿no? Descripción, en este caso de área, ¿cierto? ¿Qué más viene? ¿Qué más viene acá? ¿Qué más viene? Acá vendría, ¿qué cosa? El FK, ¿cierto? El FK. En este caso voy a ponerle yo el FK, en este caso, que vaya a ser de alguna manera igual a la tabla de usuarios, por ejemplo, en este caso ¿cómo se llama? De empleado, ¿no? ¿Cómo podría poner ese tema? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nada? ¿Nadie? A ver.
¿Nadie, señores? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Miren, acá está la clave, ¿ah? ¿Cierto? Si ¿El esta virtual? relación de empleado... ¿Cómo? ¿El virtual? No, no, pues, Oh, mira, tu modelo de entidad de relación, por eso les decía, ¿no? El modelo de entidad de relación tiene que estar bien hecho. Miren acá. El empleado tiene el ID, el AP empleado, el nombre y dirección. Ya, ok. Hasta ahí estamos bien. Hay una relación, ¿cierto? Hay una relación. Y la otra tabla tiene el ID que es de área y la descripción. ¿Dónde está el FK? ¿Mm? ¿Dónde está el FK? En área. ¿Ah? El FK Podríamos debería poner estar en así. empleado. Ah, ¿dónde? ¿En empleado o en área? En empleado, Empleado. porque está haciendo referencia a área. Ah, a ver, voy a poner yo, por ejemplo, así, a ver, empleado ID. Bueno, y esto lo voy a poner acá. Así como está, ¿cumple la relación o no cumple la relación? ¿Ah? Sí, cumple, ingeniero. Sí. Ya, pues entonces, ¿por qué me dicen que ponga el FK en empleado? No sé, miren, por eso les estoy diciendo ya, si no sabes que tu modelo de entidad de relación está mal, vas a tener problemas justamente acá. Por eso les he dicho, vas a tener problemas acá. No vas a poder mapear bien y te vas a llenar de errores. Y me vas a decir, que te ayude a resolver esos errores. Recuerda que en estos temas de programación tendría que yo al menos hacer el análisis del código, análisis del modelo de entidad de relación y decirte, sabes que, oye, el error está acá, no es de código. Por eso siempre he dicho, esa arquitectura de la base de datos tiene que estar bien. Y no solamente tiene que estar bien, ¿no? Tiene que estar súper bien, llamémosle así. ¿Cierto o no? ¿No? Entonces, ahora sí, este cuadro verde recién cumple las características de un modelo de entidad de relación entre empleado y área, ¿no? Puedo yo verificar que está el FK, ¿no? El ID, la descripción de área, el ID, AP, NOM y DNI. Esto todavía hay que pasar, como dije, ¿no? Acá debería ser empleado y acá debe decir code área y aquí debería de ser code empleado, ¿cierto? Entonces en las próximas entregas vamos a cambiar, pero cuando ya instale Data Annotation. No es difícil, lo vamos a referenciar. Muy bien, ¿no? Entonces, regresamos y en la clase área, entonces ya sabes, ¿no? Yo necesito el FK, ¿cierto? Ahora, el FK de empleado es entero, ¿cierto? Entonces yo voy a poner en este caso en entero y le voy a decir empleado chino. Empleado ID, ya está. Muy bien, hasta ahí ya tengo mapeado lo que te dije. Ahora lo que me falta justamente es ¿qué cosa? Mapear ¿qué cosa? Mapear esto. ¿Cómo lo mapeo? Sugerencias, ya sabes, ¿no? Ya sabes que tienes que ir por el public virtual. Ahora, ¿qué sigue? Analiza, ahora ya no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, este sentido, ¿no? ¿Cierto? Hemos analizado antes de izquierda hacia derecha, ahora analiza de derecha hacia izquierda. ¿Qué es lo que te dice esta relación? Esto es lo que tenemos que mapear. ¿Solo va a recibir un dato, ingeniero? ¿Cómo? ¿Solo va a recibir un dato? Ya, un dato, ya podríamos decir un dato. Pero ¿de quién? Ingeniero, va a ¿De salir qué tipo? ¿De qué tipo? Entero sería, ingeniero. Entero. No, ¿por qué va a ser entero? Porque mira, este dato, llamemos, esta propiedad de navegación, ¿no? Va a representar en empleado un solo dato, ¿cierto o no? ¿Pero qué tipo de dato? A ver, te ayudo.
Ya no nos ganó la hora, se salvaron. Va a pasar lista siquiera. Mira, de derecha a izquierda dice que vamos a representar solo un dato. ¿Qué tipo de dato vamos a representar? Pues el tipo de dato empleado, pues. ¿Cierto o no? Este tipo de dato empleado, ya pues le voy a llamar, pero empleado en minúsculas. ¿Cierto? Y lo convierto en propiedad. Ya está. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí. Caramba. Ya, si no, control K, no, control E. No sé si lo que hice. Carambas. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, ¿qué dice acá? Miren, acá dice que la línea número 14 va a contener solamente un solo dato, pero de tipo empleado. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que hacer acá, pues, ¿no? Esta es la relación. Mientras que este señor es el contenido de varios datos de área, ¿no? De ida, de uno a muchos, y de repente empleado, en referencia a área, solamente va a contener el tipo de dato empleado, que es una clase, y yo le estoy poniendo el nombre, en este caso, del objeto, ¿no? Para mí es un nombre objeto, ¿no? Que se llama empleado, ¿no? Bien, voy a grabar por si pasa algo. Bien, hasta ahí, por ejemplo, ya tenemos mapeadas, ¿no? Las clases. En mi caso, por ejemplo, de empleado diario. Si tú tienes, por ejemplo, en tu diseño de entidad de relación, aquí, ¿no? Tienes varias tablas, ¿no? Si tienes 18, ¿no? En este caso, miren, en este caso, ¿cuántas clases vas a identificar? Pues 18, ¿cierto? 18 clases. Hasta ahí lo dejamos. La siguiente clase seguimos con básicamente ya los repositorios para cada clase. Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Consultas? ¿Ninguna? Bien, entonces voy a pasar lista, por favor. Dime, Gómez. Gómez, ¿te escucho? Sí, ingeniero. Y si en caso fuera como, o sea, usted hizo ahorita la propiedad de negación de uno a muchos. Y si fuera de uno a uno o muchos a muchos, ¿cómo se haría en ese tipo de casos? Ya, ¿cómo sería eso? Ya es cuestión de análisis, ¿no? Si es que es de muchos a muchos, aunque, bueno, no creo que haya ese tipo de relación en la práctica, ¿qué tendrías que hacer? ¿Utilizar qué cosa? Unicollection en ambas partes o no. Aquí, en vez de empleado, tendrías que poner unicollection, ¿no? Ahora, si es de uno a uno, aunque dudo que haya de uno a uno, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer? Hacer referencia solo al tipo de dato de la otra clase, o sea, public es public, en este caso, área y su objeto área, ¿no? Y obviamente, en este caso, podrías ponerle virtual porque al ser clase, al ser una clase, recuerda que va a contener varios tipos de datos, ¿no? Entonces, no había ningún problema. Pero en esas relaciones que ustedes vayan a poner en el modelo de entidad-relación, analícenla bien, ¿eh? Porque por eso digo, van a tener problemas aquí. ¿En qué casos, por ejemplo, habría una relación de uno a uno? A ver, me pongo a pensar, por ejemplo, una relación de uno a uno sería si que usted está haciendo de repente, a ver, un desarrollo, a ver dónde, por ejemplo, en una clínica, ¿no? En una clínica en donde le pregunten al asegurado, ¿no? Su seguro, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una relación conmigo mismo, pero con el seguro de salud, por ejemplo, que están utilizando ellos, ¿no? MAPRE, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Un tipo de seguro. Pero estos tipos de relaciones de uno en uno, no sé, yo sugiero que analicen bien, ¿no? Porque en muchos casos no es necesario hacer esos tipos de relaciones, porque al final del caso siempre van a relacionarse con una entidad, ¿no? Es mejor que si me estoy relacionando conmigo mismo mediante un seguro es crear esa entidad
y hacerla de repente un tipo de dato dinámico para que puedan ustedes hacer las relaciones, en este caso, de una muestra. ¿Consulta? ¿Ninguna? Bien, entonces, por favor, atentos a la lista. A ver, Aldana Orozco. Presente, ingeniero. Ya, Álvarez Guamán. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Barrientos Dávila. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Christopher Burgos. Burgos Munarriz. Cantoral Lucana. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Castañeda Izquierdo. Presente, ingeniero, buenas noches. Burgos. Su línea está un poco mal, ingeniero, disculpe. Ingeniero. No, ya, Burgos. Ya, Burgos, ya te considere. Chávez Pecho. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Z Osorio. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ayala. Presente, ingeniero, buenas noches. Noches. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Gómez Salazar. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. González Mamani. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. González Olavarria. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Guerrero Ceballos. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Juan Camasca. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Huarcaya Porras. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Hurtado Flores. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Lavanda Grados. Presente, buenas noches. Buenas noches. Llanto Bedoya. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Lozano Ávila. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Matos Guaro. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mercado Untiveros. Buenas noches, presente, ingeniero. Buenas noches. Mesa Rosales. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Navarro Quiñones. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. John Núñez Soto. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Paredes Díaz. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Poma Núñez. Prado Poma Zunco. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Quispe y Nostroza. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Rivera León. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Rodríguez Espinosa. Ruiz Guamaní. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Salazar Nolasco. Sinchesente. Ingeniero, muy buenas noches, Ingeniero. presente, Sinche. Buenas noches, Sinche. Solís Chero. Ubaldo Utcani. Buenas noches, ingeniero.
Buenas noches. Valencia Villar. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Vidal Navarro. Bien. A ver, fíjense en su plataforma, por favor, sus asistencias. Alguien que esté en la sala y no se le haya llamado a la lista, la asistencia, puede levantar la mano, por favor. A ver, Vidal, acabo de llamar Vidal. No, sí, ingeniero, se ha congelado mi pantalla y no... Se congeló tu pantalla, mucho frío. Ok, a ver, Rodríguez Espinosa. Presente, Rodríguez. Rodríguez Espinosa. noches. Ok, Rodríguez. ¿Quién más? Salazar Nolasco. Salazar Nolasco. Angie Lisbeth. Nada. ¿Quién está alzando la mano? Me escucho, ingeniero. Bien. Internet bajo, disculpe. Ok. Muy bien, señores estudiantes. Vamos a dar por concluido la clase de hoy. Por favor, avancen al menos el mapeo de todas sus entidades. Recuerden revisar la arquitectura de la base de datos, ¿no? De acuerdo a la arquitectura de su base de datos, depende mucho el diseño que ustedes estén haciendo, ¿no? Bien, que tengan ustedes muy buenas noches. Nos vemos la próxima clase para su evaluación. Hasta luego.